Durante años, Emilio Lozoya fue presentado como el rostro brillante de un México moderno. Educado en Harvard, cercano al poder y destinado a transformar la empresa más simbólica del país. Pero detrás de los discursos, los trajes impecables y las promesas de progreso, comenzaban a moverse millones que nadie debía ver. Dinero extranjero, favores políticos y cuentas familiares formarían una red capaz de arrastrar incluso a su propia madre. ¿Cómo terminó el hombre elegido para cambiar México, convertido en el símbolo de aquello que juró superar? Emilio Lozoya no nació en los márgenes de México, ni conoció la incertidumbre de quienes deben luchar por cada oportunidad. Llegó al mundo dentro de una familia acostumbrada a caminar por los pasillos donde se tomaban decisiones capaces de cambiar el destino de millones. Su padre, Emilio Lozoya Talman, ocupó cargos de enorme influencia y llegó a ser secretario de Energía durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Para otros jóvenes, el poder era una fortaleza lejana. Para él, formaba parte del paisaje cotidiano. Los nombres de la política no eran figuras distantes, podían ser conocidos o aliados. Emilio aprendió que en México no siempre bastaba con tener talento. También era necesario saber quién podía abrir una puerta y transformar una promesa en un cargo. Reducir su ascenso al apellido sería demasiado sencillo. Lozoya poseía ambición, disciplina y una inteligencia que sabía mostrar con precisión. Hablaba el lenguaje de las élites y se presentaba como un hombre preparado para responsabilidades mayores. Su origen le entregó el mapa, pero fue él quien aprendió a recorrerlo. Estudió economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Más tarde llegó a Harvard, donde obtuvo una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional. Sobre el papel, su perfil parecía impecable. Formación jurídica, conocimientos económicos, experiencia internacional y contactos difíciles de igualar. Aquella combinación empezó a convertirlo en algo más que el hijo de un político poderoso. Lozoya fue presentado como representante de una nueva generación, jóvenes que ya no hablaban con el tono gastado del viejo PRI, sino con cifras, mercados y globalización. Parecía moverse con facilidad entre funcionarios, banqueros y ejecutivos extranjeros. Pero existe una pregunta que ningún diploma puede responder. ¿Qué ocurre cuando alguien aprende desde niño que casi todas las puertas pueden abrirse, siempre que se conozca la llave correcta? El privilegio puede convertirse en responsabilidad, o en la certeza de que las reglas fueron escritas para los demás. Quienes lo veían entonces encontraban a un hombre seguro y meticuloso. No había todavía esposas, acusaciones ni fotografías de tribunales. Había reconocimiento y una carrera sin obstáculos. México aún no conocía las empresas offshore que después aparecerían en los expedientes. En ese momento, Lozoya parecía destinado a llegar muy lejos. Su apellido le permitió entrar en la sala. Sus estudios le dieron autoridad para hablar, y su ambición empezó a acercarlo al centro del poder. Pero el verdadero peligro no estaba en haber nacido cerca de quienes gobernaban, sino en comenzar a creer que aquel mundo le pertenecía. Para convertirse en el rostro perfecto de un nuevo México, todavía necesitaba algo más poderoso que su familia, una imagen capaz de convencer a todo un país. Emilio Lozoya comprendió muy pronto que, en el mundo del poder, no basta con pertenecer a una familia influyente. También hay que construir una imagen capaz de convencer a quienes desconfían de los apellidos. Y él supo hacerlo con una precisión casi perfecta. Su paso por Harvard no fue solamente un logro académico, se convirtió en una credencial política, en un sello que lo separaba del rostro envejecido del PRI. Ya no era solo el hijo de una élite, era el técnico preparado, el hombre que hablaba de inversión y mercados globales, con una seguridad que fascinaba a empresarios y funcionarios. Lozoya sabía moverse entre dos mundos. En México, entendía los códigos silenciosos de la política, las lealtades y los favores. En el extranjero dominaba el lenguaje de los bancos
y los organismos internacionales. Esa mezcla lo volvió valioso para una clase dirigente que necesitaba demostrar que el país estaba listo para modernizarse. Cada cargo reforzaba la misma narrativa. Emilio Lozoya no representaba el pasado, sino el futuro. Su dominio del inglés y su formación académica parecían probar que una nueva generación podía conducir a México hacia una etapa distinta. Pero detrás de aquella imagen crecía una contradicción inquietante. El conocimiento que podía fortalecer las instituciones también podía emplearse para rodearlas. Quien entiende cómo funciona un sistema sabe dónde están sus límites y dónde se encuentran sus grietas. En aquellos años, nadie veía a Lozoya como una amenaza. Era el funcionario que las élites deseaban exhibir. No gritaba, no improvisaba, no parecía necesitar los métodos del pasado. Hablaba de cifras y resultados. Por eso, su ascenso inspiraba confianza. Sin embargo, la corrupción no siempre entra por la puerta con un maletín visible. A veces llega vestida con títulos universitarios, informes técnicos y palabras elegantes. Puede ocultarse tras una presentación impecable, mientras convierte intereses privados en decisiones públicas. Lozoya empezaba a adquirir algo más peligroso que el dinero: credibilidad. Y la credibilidad, en la persona equivocada, puede abrir puertas que ni siquiera el apellido consigue forzar. El PRI observaba su perfil con atención. Necesitaba recuperar la presidencia y convencer a México de que había cambiado. Ya no bastaban las estructuras antiguas ni los discursos gastados. Se requerían rostros jóvenes, capaces de atraer inversión y tranquilizar a los mercados. Emilio Lozoya encajaba como una pieza hecha a medida. Tenía el apellido, la formación, los contactos y la ambición. Solo faltaba el escenario donde todo aquello pudiera transformarse en poder real. Ese escenario aparecería en 2012, cuando Enrique Peña Nieto se preparó para llevar al PRI de regreso a la presidencia. Y Lozoya no estaría entre el público. Estaría detrás del telón, hablando con quienes podían convertir una campaña electoral en una operación internacional. En 2012, el Partido Revolucionario Institucional no buscaba solo ganar una elección. Necesitaba convencer a México de que ya no era el mismo partido que había gobernado durante décadas. Después de 12 años fuera de la presidencia, el PRI preparó su regreso, con rostros jóvenes y discursos modernos. Enrique Peña Nieto fue colocado en el centro de aquel proyecto. Su imagen representaba renovación y estabilidad. Pero detrás de cada aparición pública existía un grupo encargado de hablar con empresarios, inversionistas y gobiernos extranjeros. Entre ellos, Emilio Lozoya ocupaba una posición decisiva como responsable de relaciones internacionales. Su tarea no era solo organizar reuniones, debía convertir al candidato en una figura confiable para los mercados. Presentaba su proyecto como la puerta hacia un México abierto a la inversión y preparado para negociar con grandes compañías. Era el papel perfecto para él. Conocía los códigos de la política mexicana y sabía tranquilizar a quienes observaban el país desde el extranjero. Hablaba de energía y reformas con la seguridad de quien parecía tener acceso al futuro. Mientras las plazas se llenaban de banderas, otra campaña avanzaba lejos de las cámaras. Se desarrollaba en salones privados, donde una palabra podía convertirse en un contrato. Los ciudadanos escuchaban promesas públicas, pero algunos empresarios querían garantías de que serían recordados al repartirse los grandes proyectos. Lozoya se convirtió así en un puente. De un lado estaba un partido decidido a recuperar la presidencia. Del otro, compañías interesadas en sectores bajo control del Estado. En medio aparecía él, preparado y capaz de hablar con todos sin despertar sospechas. Nada de aquello probaba todavía un delito. Reunirse con inversionistas formaba parte de su trabajo, pero la frontera entre presentar un programa y ofrecer acceso privilegiado solo se vuelve visible cuando el dinero deja huellas. La campaña crecía y el triunfo parecía cercano.
Peña Nieto prometía mover a México y emprender reformas históricas. Lozoya, desde la sombra, vendía esa promesa fuera del país. Fue entonces cuando un gigante brasileño de la construcción comenzó a mirar hacia México. Odebrecht no veía solamente una elección, veía contratos, infraestructura y una reforma energética capaz de abrir un mercado inmenso. La noche de la victoria, millones observaron el regreso del PRI al poder. Vieron discursos y celebraciones. Lo que nadie podía ver era el precio de ciertas promesas hechas lejos del escenario. Lozoya había ayudado a abrir la puerta. Poco después recibiría una recompensa extraordinaria: la dirección de Pemex, el corazón petrolero de México. Pero cuando una empresa extranjera ofrece apoyo antes de que exista un contrato, rara vez lo hace por admiración. A veces no apuesta por un candidato. Compra el derecho a ser escuchada cuando el país ya ha guardado las urnas. La victoria de Enrique Peña Nieto devolvió al PRI a la presidencia. Pero para Emilio Lozoya significó algo todavía mayor: el salto definitivo hacia el centro del poder. Con 38 años fue nombrado director general de Pemex, la empresa más simbólica de México. Pemex no era una compañía cualquiera. Desde la nacionalización petrolera de 1938, su nombre quedó unido a la soberanía y a la idea de que el subsuelo pertenecía al pueblo. Quien dirigía aquella institución no administraba solo contratos y refinerías. Custodiaba una parte de la memoria nacional. Lozoya llegó con el rostro del reformador. Hablaba de eficiencia, modernización y apertura internacional. México necesitaba inversión. Pemex necesitaba tecnología, y él se presentaba como el hombre capaz de unir ambos mundos sin destruir la identidad de la empresa. Pero detrás de esa imagen comenzaron a aparecer decisiones difíciles de explicar. Una de ellas fue la compra de agronitrogenados, una planta de fertilizantes que llevaba años fuera de operación. Sus instalaciones estaban envejecidas, parte de la maquinaria era obsoleta, y recuperarla exigía una inversión enorme. Aún así, Pemex pagó cientos de millones de dólares por aquel complejo y después destinó más recursos para intentar devolverlo a la vida. La promesa era recuperar la producción nacional de fertilizantes. Pero para muchos expertos, la empresa había comprado una estructura oxidada, a un precio muy superior a su valor real. El vendedor era Altos Hornos de México, dirigida por Alonso Ancira. Más tarde, los investigadores señalarían que millones de dólares habrían sido transferidos a cuentas vinculadas con Lozoya mediante estructuras financieras en el extranjero. Según la acusación, aquel dinero podía ser la recompensa por favorecer una operación extraordinariamente beneficiosa para AHMSA. Lozoya y sus defensores negarían responsabilidades, afirmando que las decisiones fueron institucionales. Sin embargo, la imagen del joven técnico empezaba a resquebrajarse, y bajo cada grieta aparecía la misma pregunta: ¿quién había ganado realmente con la compra? La planta se convirtió en un símbolo brutal. Mientras México necesitaba fertilizantes y una empresa petrolera más fuerte, Pemex cargaba con maquinaria deteriorada, costos crecientes y sospechas que olían más a negocio privado que a interés nacional. Parecía que aquella operación era el punto más oscuro de su gestión. Pero Agronitrogenado solo mostraba lo que podía hacerse desde la oficina de Pemex. Lo verdaderamente inquietante había comenzado antes, durante la campaña presidencial, y alcanzaría después los pasillos del Congreso. Una fábrica oxidada podía vaciar las arcas del Estado. Sin embargo, si las siguientes acusaciones eran ciertas, el dinero no solo había comprado una planta inútil, también habría intentado comprar acceso al gobierno, influencia sobre las leyes y una parte del futuro energético de México. La verdadera dimensión del caso no estaba en una fábrica oxidada, estaba en una pregunta mucho más grave. ¿Cuánto puede comprar una empresa extranjera cuando un país se prepara para cambiar sus leyes? Odebrecht
había perfeccionado un sistema clandestino para mover sobornos mediante cuentas, empresas fantasma y operadores capaces de borrar el rastro. No compraba solamente contratos, compraba acceso, silencio y lealtades. Según las acusaciones, los primeros pagos vinculados con Emilio Lozoya comenzaron en 2012, cuando Enrique Peña Nieto aún buscaba la presidencia. Cerca de $4 millones habrían sido destinados a actividades relacionadas con la campaña. El objetivo era asegurar que Odebrecht no quedara fuera cuando el nuevo gobierno repartiera proyectos. La elección terminó, el PRI regresó al poder y Lozoya fue nombrado director de Pemex. Pero el flujo no se detuvo. Después de la toma de posesión, la constructora habría entregado al menos otros $6 millones. Entonces, el dinero ya no buscaba influir en una campaña, buscaba entrar en el corazón del Estado. México se preparaba para aprobar la reforma energética de 2013, una decisión que transformaría un modelo sostenido durante décadas. La apertura privada fue presentada como el paso necesario para modernizar al país. En los discursos se hablaba de crecimiento, competencia y futuro. Sin embargo, Lozoya declararía después que parte de aquellos recursos fue utilizada para influir en figuras políticas y obtener apoyo legislativo. La acusación era devastadora. Mientras el Congreso debatía el destino del petróleo mexicano, en la sombra podían circular pagos para inclinar voluntades. Esto no demuestra que la elección fuera comprada, ni que cada voto tuviera un precio, pero abre una herida más profunda. Una democracia no se corrompe solo cuando se falsifican urnas. También cuando intereses ocultos pagan por entrar en la sala, donde se decide el futuro tras cerrarse las urnas. Ninguna ley que define el destino de una nación debería cargar con la sospecha de haber sido impulsada por dinero clandestino. Cuando una empresa extranjera financia en secreto a quienes mañana gobernarán, ya no invierte en un país, compra una ventaja sobre sus ciudadanos. Lozoya aparecía así en el punto de unión entre la campaña presidencial, Pemex, y una reforma capaz de modificar 75 años de historia energética. Ya no parecía un funcionario ambicioso, sino un operador colocado en el lugar exacto para abrir todas las puertas. Pero el dinero tiene una debilidad que ningún discurso puede ocultar. Necesita una cuenta, una empresa que lo disfrace y un nombre que lo reciba. Cuando los investigadores siguieron ese rastro, no encontraron solamente a Emilio Lozoya. Encontraron a su madre, a su esposa y a su hermana. Como si la red hubiera convertido a toda una familia en el último escondite de sus secretos. Después de seguir las transferencias, los investigadores descubrieron que el dinero no viajaba en línea recta. Se dividía, cambiaba de nombre, cruzaba fronteras y reaparecía en sociedades creadas lejos de México. Cada movimiento alejaba los millones de Emilio Lozoya y los acercaba a personas de su círculo más íntimo. En los expedientes aparecieron empresas offshore, cuentas intermediarias y operaciones realizadas en territorios que protegían a sus beneficiarios. El dinero, según las acusaciones, podía salir de una constructora extranjera, atravesar compañías sin actividad visible y terminar convertido en propiedades de lujo. Entre los bienes señalados destacaban una residencia en Lomas de Bezares y una villa de descanso en Ixtapa. Aquellas paredes no hablaban, pero su valor planteaba una pregunta imposible de ignorar. ¿Cómo podía un servidor público justificar un patrimonio semejante solo con sus ingresos oficiales? La investigación dejó de perseguir solo al antiguo director de Pemex. El nombre de su esposa, Mariel Ekes, apareció vinculado con movimientos y bienes sospechosos. Su hermana, Hilda Susana Lozoya, fue relacionada con compañías utilizadas para canalizar recursos. Pero el golpe más doloroso llegó cuando la red alcanzó a la mujer que le había dado la vida. En julio de 2019, Gilda Austin, madre de Emilio Lozoya, fue detenida en Alemania en la isla de Sylt junto a sus nietos. Tenía 71 años,
Para una familia acostumbrada a los privilegios del poder, aquella imagen era devastadora. Una mujer mayor detenida lejos de su país por una transferencia vinculada por los fiscales con Odebrecht. La acusación sostenía que una de sus cuentas había recibido cientos de miles de dólares y que parte de esos recursos fue utilizada en operaciones inmobiliarias relacionadas con su hijo. La defensa afirmó que ella no comprendía el origen de los fondos y que actuó siguiendo instrucciones familiares. Sin embargo, ante la opinión pública, el daño ya estaba hecho. Emilio Lozoya no había ordenado personalmente que su madre fuera encarcelada, pero las rutas financieras asociadas con su nombre la empujaron al centro de una investigación internacional. Esa diferencia jurídica era importante, aunque emocionalmente resultaba casi insoportable. La pregunta dejó de ser cuánto dinero había recibido Lozoya. Ahora era otra. ¿Habían participado sus familiares conscientemente? ¿O sus nombres fueron usados como escudos para ocultar a quien controlaba la red? Cuando la ambición obliga a una madre, una esposa o una hermana a responder ante fiscales, el lujo deja de parecer una recompensa. Se convierte en una condena compartida. Y mientras Hilda Austin enfrentaba la justicia alemana, el hombre alrededor del cual giraba todo ya no estaba en México. Quien había abierto tantas puertas desde el poder, había elegido la única que todavía podía salvarlo, la puerta de la huida. Cuando las investigaciones comenzaron a cerrarse sobre Emilio Lozoya, el hombre que había caminado por los pasillos más protegidos del poder, comprendió que su apellido ya no podía abrir todas las puertas. Las órdenes judiciales avanzaban, su familia aparecía en los expedientes, y México empezaba a verlo no como reformador, sino como fugitivo. Lozoya salió del país mientras la presión aumentaba. Durante meses, su ubicación fue un misterio. Quien antes viajaba como director de Pemex, rodeado de funcionarios y empresarios, ahora debía moverse evitando cámaras y preguntas. El poder que parecía haberlo protegido comenzaba a desvanecerse, y el silencio de sus antiguos aliados era más frío que cualquier celda. En febrero de 2020, fue detenido en la provincia de Málaga, en España. Ya no estaba detrás de una mesa de negociación, ni hablando sobre el futuro energético de México. Estaba bajo custodia, lejos de su país, obligado a contemplar cómo una carrera construida durante décadas se derrumbaba en minutos. Desde España comenzó la batalla por la extradición. Lozoya sabía que regresar significaba enfrentarse a los casos Odebrecht, agronitrogenados y a las operaciones atribuidas a su círculo familiar. Era un laberinto del que ya no podía escapar cambiando de país. En julio de 2020, fue enviado de vuelta a México. Años antes regresaba de sus viajes como uno de los funcionarios más prometedores de la nación. Esta vez volvía bajo control de las autoridades, con su nombre convertido en sinónimo de corrupción y traición al patrimonio público. Pero Lozoya aún conservaba una última herramienta: la información. Conocía reuniones, nombres, órdenes y rutas del dinero. Había estado demasiado cerca del centro como para caer en silencio. Si debía responder ante la justicia, podía intentar demostrar que otros habían diseñado el sistema y que él solo había ejecutado instrucciones. No era necesariamente una confesión nacida del arrepentimiento. Podía ser una estrategia de supervivencia. Cuando un hombre poderoso descubre que nadie vendrá a rescatarlo, la lealtad deja de ser un principio y se convierte en una carga. Los dirigentes que antes lo presentaban como el rostro del Nuevo México comenzaron a guardar distancia. Lozoya comprendió entonces la regla más cruel del poder. Mientras eres útil, todos recuerdan tu número. Cuando caes, nadie contesta. Frente a la posibilidad de pasar décadas en prisión, tomó una decisión que haría temblar al sistema político. No aceptaría ser el único rostro de la historia. Entregaría documentos, señalaría a antiguos superiores y describiría cómo, según su versión, el dinero había circulado por las alturas del gobierno.
Había huido para salvarse de la justicia, pero al regresar descubrió que su única salida ya no estaba en escapar, estaba en hablar y en arrastrar hacia la luz a quienes alguna vez caminaron a su lado. De regreso en México, Emilio Lozoya comprendió que ya no podía salvarse con silencio. Cada expediente lo acercaba a una posible condena y cada aliado se alejaba un poco más. Entonces, eligió una estrategia explosiva: convertir su caída en una amenaza para todos los que habían estado por encima de él. Solicitó colaborar con la Fiscalía mediante el llamado criterio de oportunidad. A cambio de información, documentos y testimonios, buscaba obtener beneficios legales. No se presentaba como un hombre inocente, sino como una pieza de una maquinaria mucho más grande. Su mensaje era claro: si él caía, no caería solo. Lozoya entregó una denuncia de más de 60 páginas. En ella señaló a figuras que parecían intocables. Mencionó a Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari y legisladores. Según su versión, las órdenes no nacían en su oficina, sino en niveles superiores del poder. El documento sacudió a México porque no hablaba de hechos aislados. Describía una estructura donde el dinero podía convertirse en favores, las reformas en moneda de cambio y los funcionarios en operadores obedientes. Lozoya intentaba redefinir su papel, ya no como arquitecto del sistema, sino como ejecutor de instrucciones. Pero una acusación no es una sentencia. Los señalados rechazaron o cuestionaron sus afirmaciones, y la palabra de un hombre que buscaba reducir su responsabilidad debía examinarse con cuidado. Quien habla para salvarse puede decir la verdad, pero también puede acomodarla. Ahí nació la pregunta más incómoda: ¿Lozoya rompía el silencio por conciencia o construía una versión en la que siempre existía alguien más poderoso que él? El arrepentimiento suele llegar antes del peligro. Cuando aparece después de una extradición, también puede llamarse supervivencia. Aún así, sus palabras no podían ignorarse. Había nombres, fechas, reuniones y rutas de dinero que podían contrastarse con documentos bancarios. La justicia no debía creerle por su rango, ni descartarlo por su conveniencia. Debía comprobar cada afirmación hasta separar la verdad de la estrategia. Durante décadas, el sistema político mexicano había protegido sus secretos con lealtades silenciosas. Lozoya rompió esa regla. El hombre formado para defender al gobierno ahora usaba el mismo conocimiento para describirlo desde dentro. Sin embargo, revelar una red no equivale a desmontarla. Los titulares fueron enormes, los nombres estremecieron al país y la indignación creció. Pero los procesos avanzaron lentamente, atrapados entre recursos, disputas y pruebas incompletas. Emilio Lozoya había abierto una puerta que muchos creían sellada. Detrás aparecieron expresidentes, senadores, empresarios y operadores. Pero cuanto más grande era la lista, más inquietante resultaba una posibilidad: que el sistema fuera tan poderoso que incluso una confesión de 60 páginas no bastara para llevarlo ante la justicia. El caso Lozoya dejó de ser la historia de un solo hombre. Se convirtió en el retrato de una generación que llegó al poder prometiendo eficiencia, transparencia y modernidad. Eran jóvenes formados en universidades prestigiosas, capaces de hablar con banqueros y gobiernos extranjeros. Se presentaban como la respuesta al viejo México, pero terminaron reproduciendo sus vicios con herramientas más sofisticadas. Durante años, el PRI intentó convencer al país de que había cambiado. Ya no mostraba únicamente los rostros de la política tradicional. Ahora exhibía técnicos, economistas y abogados que hablaban de reformas y crecimiento. Emilio Lozoya era uno de sus mejores símbolos. Por eso, su caída fue devastadora. El escándalo reveló una verdad incómoda. La educación no elimina la corrupción cuando el poder carece de límites. Un título de Harvard puede enseñar cómo administrar instituciones, pero también cómo mover dinero entre jurisdicciones, disfrazar operaciones
y construir argumentos capaces de confundir a fiscales y tribunales. Lozoya no destruyó por sí solo la credibilidad del PRI. El partido ya cargaba con décadas de acusaciones, gobernadores enriquecidos y contratos dudosos. Sin embargo, su caso condensó esos fantasmas en una sola figura, el joven brillante que prometía un México distinto y terminó acusado de utilizar el mismo sistema que aseguraba venir a reemplazar. La indignación creció porque el daño no era solo económico. Cada millón desviado representaba hospitales que no se construyeron, escuelas deterioradas y comunidades esperando servicios básicos. La corrupción no roba únicamente dinero, roba tiempo, oportunidades y confianza. En 2018, esa frustración se convirtió en fuerza política. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con una promesa central: barrer la corrupción desde arriba. Millones de mexicanos no votaron solo por un candidato, votaron contra una élite distante, protegida y acostumbrada a no rendir cuentas. Lozoya se convirtió entonces en una prueba simbólica. Si el nuevo gobierno quería demostrar que el país había cambiado, debía llevar hasta el final el proceso contra uno de los rostros del viejo poder. Pero los años pasaron, los recursos legales se acumularon y la sensación de impunidad volvió a crecer. Ahí apareció otra paradoja. El hombre que ayudó a hundir la imagen del PRI también puso en duda la capacidad del nuevo régimen para castigar a quienes prometió enfrentar. Su expediente dejó de medir solo la culpa de un acusado. Comenzó a medir la fuerza real de las instituciones mexicanas. La generación que hablaba de futuro terminó asociada con sobornos, empresas fantasma y patrimonio público malgastado. Y mientras Lozoya perdía prestigio, libertad y aliados, una pregunta permanecía intacta. Después de tantas revelaciones, ¿pagaría realmente por lo ocurrido o el sistema volvería a encontrar una salida para uno de los suyos? Después de ocupar una de las oficinas más poderosas de México, Emilio Lozoya terminó viviendo bajo restricciones, lejos de los aplausos y de la libertad que alguna vez pareció natural. Su nombre ya no abría puertas. Ahora aparecía en expedientes y audiencias que avanzaban con una lentitud desesperante. En noviembre de 2021 fue enviado a prisión preventiva. Durante más de 2 años permaneció en el reclusorio norte, mientras la fiscalía sostenía las acusaciones por Odebrecht y agronitrogenados. Sin embargo, en febrero de 2024, abandonó la cárcel para continuar el proceso bajo medidas cautelares y vigilancia judicial. Aquella salida provocó indignación para muchos mexicanos. Ver al antiguo director de Pemex fuera de una celda parecía confirmar una vieja sospecha, que la justicia es severa con quien no tiene poder, pero paciente con quienes conocen sus pasillos. Lozoya no recuperó la vida que tenía antes. Ya no era el joven técnico admirado por empresarios, ni el funcionario que hablaba en nombre del futuro energético del país. Vivía entre abogados, restricciones y acusaciones sin una sentencia definitiva. Los procedimientos se enredaron en apelaciones, amparos y discusiones sobre pruebas. Cada retraso debilitaba la confianza pública, porque una justicia que tarda demasiado corre el riesgo de parecer una forma elegante de impunidad. El contraste era brutal. Miles de personas pobres esperan juicio dentro de una prisión sin equipos jurídicos, capaces de presentar recurso tras recurso. Lozoya, en cambio, conocía el lenguaje del sistema y tenía los medios para defenderse durante años. La ley podía ser la misma, pero el tiempo no pesaba igual para todos. Su caída dejó 3 heridas. La primera fue personal, porque pasó de ser el rostro de una nueva generación a convertirse en uno de los nombres más controvertidos del país. La segunda alcanzó a su familia, arrastrada por cuentas, propiedades y sociedades investigadas. La tercera fue nacional, porque Pemex y la reforma energética quedaron marcadas por la sombra de un dinero que, según las acusaciones, compró cercanía e influencia. Pero el mayor fracaso no sería que Lozoya
evitara una condena concreta. Sería que México aceptara que basta con exhibir a un hombre para fingir que todo el sistema ha sido limpiado. Emilio Lozoya pudo haber sido operador, beneficiario o pieza de una estructura mayor. Esa es la responsabilidad que los tribunales deben determinar. Lo que ya nadie puede negar es que su historia destruyó la imagen impecable de los tecnócratas y mostró cómo el poder puede convertir la inteligencia en un instrumento de ocultamiento. Alguna vez fue elegido para conducir a México hacia el futuro. Hoy permanece atrapado entre un pasado que lo acusa y una justicia que todavía no pronuncia la última palabra. Y mientras esa palabra no llegue, el prisionero no será solamente Emilio Lozoya, será la confianza de todo un país. Emilio Lozoya no es solo el nombre de un hombre caído, es el espejo de un sistema donde el poder, el dinero y el silencio aprendieron a caminar juntos. Su historia dejó una madre perseguida, una familia señalada y un país preguntándose quién pagará realmente por tantos millones ocultos. Porque cuando la justicia tarda, la verdad comienza a parecer una promesa vacía. Y quizá esa sea la herida más profunda. No saber si algún día caerán todos los responsables, o si solo uno fue elegido para cargar con la culpa de muchos.